Buen día, mi nombre es José Martín Carrión Martínez, mi clave es UVNL17734. Mi producto integrador para la materia de Derecho Laboral es el siguiente. Derecho Laboral. Objetivos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Libertad sindical. Se refiere a un derecho fundamental para los trabajadores para defender sus intereses comunes. La libertad sindical es protegida por el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los requisitos legales que debe atenderse para la constitución de un sindicato? Para la creación de sindicatos en forma jurídica y legal se debe pasar por un proceso de constitución y registro que está regulado por los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo. Es necesario que el sindicato sea conformado por 20 trabajadores del servicio activo. La constitución del sindicato debe constar por escrito en un acta de asamblea compuesta por los empleados que están formando el sindicato. Finalizado el proceso, se registra el sindicato en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores para pertenecer a un sindicato? Algunos beneficios de los trabajadores es que tengan prestaciones laborales mejores que las del resto de los trabajadores no sindicalizados, como un incremento del salario, más vacaciones, bonos de despensa o seguros de vida. Por otro lado, las obligaciones que los trabajadores tienen con su sindicato no están expresamente señaladas por la ley, pero es posible asumir que se limitan a dos cuestiones esenciales: asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. ¿A qué se refiere huelga y qué objetivos persiguen? Es una suspensión temporal del trabajo que es organizado por un sindicato. Cuando los empleados cesan sus labores para exigir sus derechos conforme a la ley, entonces la huelga será considerada legal y funcionará como medio de presión por parte del sindicato para que el patrón. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que sufra efectos legales? Requisitos de forma, requisitos de mayoría obrera, requisitos de fondo. ¿Qué tipo de trabajo especiales se contemplan en la Ley Federal de Trabajo y en qué consisten? Trabajadores de buques, trabajadores de aeronáutica, deportistas profesionales, actores y músicos, trabajadores del hogar, trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México? Juntas de conciliación y arbitraje son las autoridades jurídicas laborales que se encargan de impartir justicia en las reacciones del trabajo por medio de la paz social y la armonía. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Es la dependencia encargada de velar por los derechos obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es una institución administrativa vigilante y sancionadora que se encarga de diversas actividades administrativas en materia laboral. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Este órgano fundamental es similar al Poder Judicial, el cual se encarga de administrar la justicia en distintas maneras.